Ahora empezamos con el capítulo 7 del libro de Picnic. Este capítulo aborda lo que es el costo de producción. ¿Qué temas se ven? Vamos a estar primero preguntándonos cuáles son los costos, ¿no? De qué costos estamos hablando cuando hablamos de los costos de producción. Y vamos a diferenciar obviamente los costos a corto plazo y a largo plazo. La diferencia entre corto plazo y largo plazo va a tener una correlación obviamente con lo que estuvimos viendo cuando estuvimos viendo del lado de producción. Vamos a estar haciendo también lo que es la diferencia entre lo que son las curvas de costos de largo plazo y de corto plazo, cómo se construyen esas curvas. Vamos a ver la relación entre estas curvas de producción que teníamos en la clase pasada, en los temas pasados, con las curvas de costos y cómo se relacionan ambos y qué es lo que pasa cuando ponemos al mismo tiempo la producción no solamente de un bien, sino de un segundo bien en la misma empresa, en la misma firma, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son las economías de alcance y qué es lo que esto genera dentro del comportamiento dentro de una empresa. Y por último, vamos a estar viendo desde el punto de vista general, ¿no? Cuál es el análogo de los ejercicios que hemos estado viendo en teoría del consumidor aplicados ahora en teoría de la producción y su correlato con costos en la resolución de ejercicios de maximización y de minimización de producción. Profe, Sí. Recién entré al formulario del parcial y no me aparecen las respuestas. Me dice que ya no se aceptan respuestas para el formulario. Ok, vamos a revisar eso como para poder cambiar esa configuración. ¿Sí? A mí me pasó lo mismo. Bueno, ahora lo corregimos, no te preocupes. Antes de que termine la clase Genial. lo vamos a tener corregido, como para que eso pueda funcionar y que ustedes puedan ver claramente los resultados. ¿Sí? Genial, gracias. De nada. Costos de la producción. Primero, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a estar viendo cuáles son los costos importantes? Y acá lo que tenemos que hacer es una disquisición entre lo que es la diferencia de las funciones de costos que estamos trabajando nosotros acá en economía de lo que son los costos contables, ¿sí? Obviamente los costos contables incluyen lo que nosotros podemos contabilizar y que corresponden obviamente al balance de una compañía y que siguen las reglas normales y habituales del funcionamiento. Y en cambio, cuando estamos hablando de economía, no estamos incluyendo solamente los costos que nosotros podemos compatibilizar con la contabilidad, sino estamos incluyendo también otros costos que son parte de los costos económicos y que son muy relevantes al momento de tomar decisiones económicas, pero que no necesariamente nosotros podamos ver claramente identificados dentro de un balance, ¿sí? Y estos costos a los cuales me estoy refiriendo tienen que ver muchos, por ejemplo, con los costos de oportunidad, ¿sí? Obviamente nosotros teníamos la posibilidad de utilizar capital propio o capital de terceros, y si nosotros estamos utilizando capital de terceros, el costo de ese capital nosotros lo tenemos asociado obviamente al costo de obtener ese capital a través de un préstamo, por ejemplo, de un tercero o de cómo nosotros tenemos que financiarnos. Ahora, si nosotros estamos utilizando capital propio de la firma, ese capital propio a lo mejor tiene un costo de oportunidad y el costo de oportunidad es dedicarlo a una actividad productiva o a otra cosa. Ese costo de oportunidad nosotros no lo podemos incluir dentro del balance como un costo porque no lo podríamos deducir, ¿sí? Sin embargo, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Piensen ustedes en una situación inicial donde tienen ustedes la posibilidad de tener plata propia, traerla de su bolsillo o dedicarla a una actividad productiva. Obviamente, si ustedes le dedican a una actividad productiva, esa actividad productiva les va a generar después un resultado, ¿no? Y dicen, bueno, está bien, yo quisiera deducir mi costo de oportunidad. ¿Y cuál era tu costo de oportunidad? Y que esta plata nosotros lo hubiéramos puesto a plazo fijo y hacerlo rendir un 30% en un plazo fijo en otro lado. Yo no puedo incluir ese 30% como un costo aquí dentro de la firma, ¿sí? No lo podemos poner como un costo. Ahora, sí lo podríamos poner si esa plata lo hubiéramos tenido que tomar prestada del banco, ¿sí? Obviamente ahí sí tendríamos el costo. Ahora, para la toma de decisión, si nosotros acá vamos a tener, por invertirlo en esta actividad, una ganancia del 10%, y si nosotros en lugar de dedicarnos a utilizar este capital acá, lo pusiéramos en una actividad alternativa fuera de la firma,
a un rendimiento del 20 o del 30, obviamente a nosotros nos convendría ponerlo fuera de la firma a un 20 o a un 30. Sin embargo, no podemos hacer esa referencia. ¿No? Para el momento de tomar la decisión, tenemos que mirar los costos de oportunidad para ver si me conviene o no me conviene tomar esa decisión. Ahora, los efectos de la contabilidad nosotros podemos incluir solamente aquellos que resulta posible de ser contabilizados. ¿Se entendió la diferencia? Bien. Al mismo tiempo, nosotros tenemos ciertos costos irrecuperables. Y los costos irrecuperables tienen que ver con aquellos que nosotros ya asumimos, que ya invertimos en una cierta actividad, en un cierto negocio, y que una vez que nosotros ya lo hicimos, nosotros ya no nos podemos recuperar, no podemos dar marcha atrás. ¿Sí? Al momento de tomar una decisión económica, de decir de seguir adelante con una actividad productiva o no, estos costos irrecuperables no los tenemos que tener en cuenta. Obviamente, esos costos que son irrecuperables, sí los puedo llegar a estar pidiendo contabilizados y sí los puedo llegar a estar pidiendo que tener presentes al momento de saber cuál fue el resultado finalmente que tiene la compañía. Sin embargo, al momento de tomar la decisión, me quedo o no me quedo, no debo tenerlos en cuenta. Por eso es que tenemos que separar muy bien cuáles son los relevantes al momento de tomar la decisión y hacer el análisis costo-beneficio de tomar esa decisión, cuáles no. ¿Sí? Bien, también teníamos el tema de los costos fijos y los costos variables. Obviamente, los costos fijos tienen que ver con aquellos costos que están asociados a factores productivos que en el corto plazo no pueden ser modificados, y los costos variables están asociados a aquellos que sí podemos modificar nosotros. Fíjense que acá están directamente relacionados con lo que nosotros hemos estado trabajando en teoría de producción en el capítulo anterior, y decíamos, mirá, todos aquellos que son variables son aquellos que en el corto plazo nosotros podemos decidir incrementar o disminuir el uso de un factor productivo y por ende van a generar costos variables. Ahora, aquellos que no podemos modificar en el corto plazo generan un costo fijo. ¿Sí? Después tenemos el concepto del costo marginal. Obviamente el costo marginal va a ser el costo adicional generado por producir una unidad adicional del bien. Y el costo medio va a ser el costo promedio que nosotros vamos a tener por unidad producida. Con lo cual lo que haremos es trabajar con costos totales y a partir de ahí dividirlo por la cantidad producida para tener el costo medio. Estos son los costos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando de acá en adelante en la materia. ¿Sí? ¿Cómo es la función de costos de corto plazo? Fíjense, en este gráfico lo podemos ver bien. Nosotros habíamos dicho que en el corto plazo teníamos algunos factores productivos que no los podíamos modificar y que por ende tenían un costo. Ese costo lo vemos ahí graficado con la curva de costos fijos, y los costos fijos son evidentemente independientes de la producción que nosotros decidamos tener. Si nosotros decidimos producir 0, igualmente tenemos que asumir los costos fijos. Si nosotros decidimos producir muchísimas unidades, esos costos fijos los vamos a poder ir distribuyendo entre mayor cantidad de nivel de producción y por ende como costos medios fijos, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a poder ir repartiendo entre más unidades producidas. Ahora, cuando miramos la curva de costos totales, a estos costos fijos le tenemos que sumar los costos variables. La curva de costos variables, por ende, empieza en 0. ¿Sí? Cuando nosotros decidimos producir 0, producimos 0 y generamos 0 costo variable. A medida que queremos producir más, asumimos costos variables de producción y esos costos variables se van a ir viendo en esa curva de costos variables, y la curva de costos totales será la suma de los costos fijos con los costos variables. ¿Por qué la curva de costos variables tiene esa forma que estamos viendo ahí genéricamente en la presentación? Miren, ahí lo que nosotros estamos haciendo es representando las mismas etapas que nosotros teníamos en la función de producción. ¿Qué era lo que decíamos al principio? Nosotros decíamos que en la función de producción, cuando nosotros incorporábamos las primeras unidades de trabajo, a medida que íbamos incorporando trabajo a la producción, íbamos pudiendo especializar a aquellas personas que se podían dedicar a algunas tareas en las tareas 1 y otros en las tareas 2, y de esta manera íbamos a tener ganancias por la especialización. Eso lo que nos estaba permitiendo es que a medida que incorporábamos unidades de trabajo, lográbamos un incremento en la producción total más que proporcional. ¿Cómo se ve esto en los costos? Esto se ve en los costos con esa primera parte donde nosotros tenemos que los costos van creciendo, pero van creciendo digamos, a una velocidad y después van creciendo más lentamente. Nosotros vamos pudiendo producir más
sin insumir demasiados costos adicionales. ¿Por qué? Porque tenemos al principio esas ganancias de especialización, ¿sí? Es la contrapartida que nosotros teníamos a la función de producción de corto plazo que habíamos visto en la clase pasada. Eso que nosotros tenemos en la curva de costos variables, después llega un punto en el cual empieza a revertirse. Y esto empieza a revertirse a partir del punto A partir de esas 7 unidades producidas, y a partir de ahí nosotros seguimos agregando nivel de producción y cada vez tenemos que asumir más costos variables para lograr un incremento en una unidad producida final, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos con esa forma de la función de costos variables, ¿sí? Esta parte es la de rendimientos decrecientes que nosotros teníamos y que estaba asociada a la etapa 2 en la función de producción, ¿sí? Esta curva de costos que habíamos visto recién tiene un claro correlato en estas curvas que estamos viendo acá, que son las curvas de costos marginales, de costos medios y sus diferentes versiones: la curva de costos medios totales, la curva de costos medios variables y la curva de costos medios fijos. Vamos a empezar por la curva de costos medios, y dentro de la curva de costos medios por la curva de costos fijos medios. Costos fijos eran costos que eran siempre los mismos, eran independientes del nivel de producción, y obviamente a medida que nosotros vamos aumentando el nivel de producción, nosotros podemos ir distribuyendo estos costos fijos cada vez en más unidades producidas. Por eso el costo fijo medio, o el costo medio fijo, va siendo cada vez más bajo, ¿sí? Cuando producimos una sola unidad, el costo fijo total es exactamente igual al costo medio fijo. Cuando ya tenemos 2 unidades producidas, ese costo fijo lo podemos repartir entre las 2 unidades. Cuando tenemos 50 unidades, lo podremos distribuir en esas 50 unidades. El costo fijo medio tiene una forma claramente decreciente, siempre decreciente, producto de esta posible distribución que nosotros vamos haciendo. Ahora, el costo variable, como habíamos visto en la diapositiva anterior, tenía un comportamiento que al principio el costo unitario variable, el costo medio variable, iba cayendo. ¿Por qué? Porque teníamos las ganancias de la especialización. Hasta que eso llegaba a un mínimo y a partir de ahí empezaba a subir, ¿sí? Esto es lo que tenemos graficado en la curva de costos medios variables. Piensen que si la curva de costos medios variables tiene esa forma de U que estamos graficando, en el punto donde el costo medio variable está cayendo, ¿esto qué significa? Significa que el costo de la unidad última que se produjo tiene que haber estado por debajo del promedio. Por eso el costo medio variable fue cayendo. Cuando eso lo miramos en la otra curva, esa curva es la curva de costos marginales. ¿Cuál es la curva de costos marginales? La curva de costos marginales es el costo adicional generado por una unidad adicional. Costos marginales. Mientras la curva de costos marginales está por debajo del costo medio variable, el costo medio variable cae. Cuando la curva de costos marginales es idénticamente igual al costo medio variable, el costo medio variable no sube ni baja. Pero si bien el costo medio variable no sube ni baja y está en ese mínimo y es igual al costo marginal, este valor está por debajo del costo medio total. ¿Por qué? Porque al costo medio variable hay que sumarle el costo medio fijo. Con lo cual el costo medio total estaba por arriba del costo marginal. Entonces, ¿qué está pasando con el costo medio total? El costo medio total todavía tiene posibilidades de seguir bajando. ¿Por qué? Porque si bien el costo medio variable no sube ni baja, sí está bajando el costo medio fijo. Entonces todavía ese efecto de ir distribuyendo entre más unidades el costo medio fijo hace que el costo medio total siga bajando. ¿Cuánto? Y un poquito más, lo que estaba bajando el costo medio fijo mientras no baja el costo medio variable. Ahí al principio sigue bajando un poquito más hasta que llega al punto donde el costo medio total se iguala con el costo marginal. A partir del punto donde el costo medio total es igual al costo marginal, este costo medio total deja de decrecer, llega a su mínimo y a partir de ahí empieza a crecer el costo medio total, ¿sí? Estos son los puntos que nosotros tenemos y lo tienen en este gráfico que están viendo ahí. ¿Alguna duda de lo que estamos viendo hasta ahora? Bien. Ahora lo que vamos a estar viendo es de dónde sale esa función de costos. Fíjense que yo les comentaba que esta función de costos que nosotros habíamos estado viendo salía de mirar la función de producción.
Y esa función de producción que nosotros decíamos que estábamos mirando era la función de producción de corto plazo. Ahora, cuando yo salgo del corto plazo y me voy al largo plazo, en el largo plazo lo que tenemos que hacer es mirar entonces la función de producción de largo plazo. Y la función de producción de largo plazo nosotros habíamos estado trabajándola con las isocuantas, ¿no? Con las diferentes combinaciones de capital y trabajo que nosotros podríamos llegar a estar utilizando para alcanzar cada uno de los niveles de producción. Obviamente que nosotros íbamos a elegir la combinación óptima de capital y trabajo mirando qué cosa, y mirando el costo del capital y mirando el costo del trabajo. De esa resolución, buscando ese costo óptimo de alcanzar ese nivel de producción, nosotros tenemos evidentemente el mejor costo para alcanzar ese nivel de producción. Y de trabajar esto para los diferentes niveles de producción nos va a permitir a nosotros obtener, ahora en esta lo estamos viendo, un sendero de expansión. Y ese sendero de expansión, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo cuál es la mejor combinación de capital y trabajo que yo puedo tener para alcanzar cada uno de los niveles productivos. ¿Sí? Este sendero de expansión que nosotros estamos viendo en este gráfico, lo que está relacionando, ¿qué es? Costos en pesos con nivel de producción en unidades finales. Y esto, en el largo plazo, es equivalente a mirar la función de costos de largo plazo de la firma. ¿Sí? Fíjense que ahí lo que tenemos es un costo en pesos para alcanzar un cierto nivel de producción. Y ese gráfico que ustedes están viendo es muy similar, obviamente, al que nosotros teníamos en teoría del consumidor. Fíjense que sería el equivalente al que nosotros teníamos cuando teníamos la recta renta-consumo, ingreso-consumo, donde nosotros teníamos para diferentes niveles de renta las diferentes canastas óptimas que nosotros queríamos demandar. Acá en lugar de hablar de rentas, vamos a estar hablando de costos óptimos para alcanzar, en lugar de los diferentes niveles de utilidad, los diferentes niveles de producción. ¿Sí? Esta senda de expansión entonces lo que va a mostrarnos es el óptimo costo de alcanzar un cierto nivel de producción. ¿Sí? En esta diapositiva que habíamos pasado recién, lo que nosotros estábamos viendo era qué cambios se nos podía generar a largo plazo cuando teníamos la posibilidad de cambiar el precio de alguno de los factores productivos. Piensen que a largo plazo los precios pueden cambiar, y si los precios cambiaran, nosotros mirando la misma isocuanta, lo que tendríamos es una combinación diferente de capital y trabajo para alcanzar esa isocuanta. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos acá, lo vemos ahí gráficamente en el cambio entre el punto A y el punto B, que se generaría ante cambios en los precios de los factores productivos. ¿Sí? Acá este cambio se puede generar porque se volvió más caro el trabajo o se volvió más barato el capital. Por cualquiera de las dos, lo que tenemos es que se desplaza la curva de isocostos y se vuelve una combinación óptima diferente de capital y trabajo para alcanzar un cierto nivel de producción. Bien, como les decía, este sendero de expansión que nosotros teníamos, la senda de expansión de una empresa, nos permite relacionar qué cosas. Nivel de producción, Q, ¿sí? El output, y del otro lado el costo en pesos, en dólares dice en ese gráfico, de alcanzar ese nivel de producción. Esa curva que nosotros estamos viendo es la función de costos. ¿Sí? Tenemos por un lado unidades monetarias y del otro lado el nivel de producción. ¿Sí? Volvemos a la diapositiva anterior, piensen que acá esta senda de expansión lo que teníamos era combinaciones óptimas de capital y trabajo, cada una con un costo asociado, y ese costo asociado es el que tenemos en este otro gráfico que está acá. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre el largo plazo y el corto plazo? Bien, en el largo plazo todos los factores productivos son para nosotros variables, con lo cual lo que nosotros hacemos es nos movemos a lo largo de la senda de expansión de largo plazo, modificando la dotación de capital y de trabajo. Ahora, en el corto plazo, ¿qué pasaba? En el corto plazo había algún factor productivo que estaba en el corto plazo fijo y no podíamos modificarlo. En este gráfico, por ejemplo, lo que estamos suponiendo para comparar el corto plazo con el largo plazo es que el nivel de capital se podría encontrar fijo en ese nivel de capital 1 inicial. Y si nosotros tuviéramos que aumentar el nivel de producción del nivel de producción 1 al nivel de producción 2, el salto en isocuantas, fíjese que a corto plazo nos llevaría al punto P,
donde tenemos que hacer una combinación manteniendo fijo el nivel de capital diferente de capital y trabajo de la que sería seguramente óptima a largo plazo, porque no tenemos posibilidades de mover el capital a corto plazo, entonces llegamos a ese punto y tenemos que asumir un cierto costo monetario. Fíjense que ese costo monetario está por encima del costo óptimo que nosotros tendríamos si nosotros minimizáramos libremente el costo de producción sin tener la obligación de tener fijo el nivel de capital. ¿Sí? Entonces esto es lo que nosotros tenemos, la diferencia entre lo que es corto plazo y largo plazo. Bien, en esta curva que nosotros tenemos estamos viendo cómo se va a comportar las funciones de costos marginales y de costos medios a largo plazo. Las formas de estas curvas de costos medios y de costos marginales a largo plazo son muy similares a las que tenemos en el corto plazo, con la diferencia de que en el largo plazo no hay costos fijos. Y como no hay costos fijos, hay un único costo medio, y ese único costo medio es el costo medio de largo plazo, y es todo variable, tiene forma de U, igual que la que veníamos trabajando recién, y los costos marginales, cuando están por debajo de los costos medios, hacen que los costos medios caigan. Cuando se hacen iguales los costos marginales al costo medio, hacen que el costo medio no suba ni baje, y a partir de ahí, para costos marginales que estén por sobre los costos promedio, hacen que los costos medios de largo plazo empiecen a subir. ¿Sí? Con lo cual, acá también ustedes después podrían comparar con elasticidades del costo. Fíjense, si nosotros miramos la elasticidad del costo, ¿qué sería la elasticidad del costo? Sería el costo comparado en función de cómo reacciona el costo ante variaciones en nivel de producción. Es decir, la elasticidad del costo es cómo cambia proporcionalmente el costo ante una variación en el nivel de producción. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que hacer es la elasticidad del costo igual al costo marginal sobre el costo medio. Es decir, el costo adicional de producir una unidad adicional comparado con el costo promedio. En la parte que está a la izquierda del punto A, lo que nosotros tenemos es que el costo marginal está por debajo del costo medio. Con lo cual, esta elasticidad del costo, que era el costo marginal sobre el costo medio, es una elasticidad del costo menor a 1. Si la elasticidad del costo es menor a 1, lo que nosotros estamos viendo es que la elasticidad del costo es menor a 1, es inelástica, están creciendo menos los costos que la producción. Es decir, yo aumenté la producción en un 1% y los costos monetarios aumentaron menos que proporcionalmente, aumentaron menos que un 1%. Con lo cual, si nosotros pensamos que estamos acá mirando el largo plazo, ¿cómo serían los rendimientos a escala en este caso? Serían rendimientos crecientes a escala. Nosotros aumentamos la producción en un 1%, los costos aumentaron menos que proporcionalmente, y si nosotros suponemos que seguimos pagando lo mismo por unidad del factor reproductivo, lo que nosotros estamos teniendo es que evidentemente tenemos que contratar menos proporción adicional de capital y de trabajo, y por ende los costos unitarios fueron cayendo. ¿Sí? A la izquierda del punto A nosotros tenemos elasticidad del costo menor a 1 y tenemos rendimientos crecientes a escala. ¿Dudas que quieran ir viendo hasta ahora? Si no tenemos dudas, pasamos a lo siguiente. Acá lo que nosotros estamos viendo es una comparación entre costos de largo plazo y de costos de corto plazo. Estamos mirando una curva de largo plazo y de corto plazo. Fíjense que ahí tienen ustedes una curva de costos marginales de largo plazo, que es la curva esa roja continua que ustedes tienen ahí. Y tienen una curva de costos medios de largo plazo, que es la curva azul oscura, en forma de U, que tienen ahí. Esas son las curvas de largo plazo, de costos marginales y de costos medios. Ahora, para cualquier nivel de capital, por ejemplo, que nosotros estemos utilizando, nosotros podríamos construir la curva de costos marginales y de costos medios de corto plazo, y hay algún punto donde esa combinación es consistente con la de largo plazo y hay otras que no. O sea, ¿se acuerdan que nosotros teníamos en el gráfico de recién? Acá nosotros podríamos tener, fíjense, el nivel de producción inicial es consistente la de corto plazo con la de largo plazo. O sea, el nivel de producción Q1 con capital 1 y nivel de trabajo L1 es tanto de corto plazo como de largo plazo una cantidad similar, y por ende los costos
de corto plazo y de largo plazo, en ese caso son idénticamente iguales. Eso nosotros lo tenemos cuando vemos que hay puntos que son en común. Fíjense, para el nivel Q0, la curva de costos marginales de corto plazo 1 son iguales a las de largo plazo que estemos mirando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es ese punto que es consistente con el gráfico que estamos viendo recién. ¿Sí? Imaginemos que a corto plazo nosotros podemos tener, tengamos tres niveles de capital posibles. Un nivel de capital 1, que es consistente con la curva de costos de corto plazo, de costos marginales y de costos medios de corto plazo 1. Un nivel de capital 2, más grande, que es consistente con la curva de costos marginales de corto plazo y curva de costos medios de corto plazo número 2. Y un nivel de capital número 3, más grande, que es consistente con la curva de costos marginales y costos medios del corto plazo número 3. Cada una de esas tres son posibles de ser alcanzadas tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Si nosotros estamos en el corto plazo, nosotros podemos estar en una de esas tres. O estamos en la número 1, o estamos en la número 2, o estamos en la número 3. No podemos estar en cualquiera de esas. Debemos estar en una de las tres. ¿Sí? Ahora, vamos a ir haciendo un razonamiento, un segundito, de manera general. Imagínense ustedes que tenemos un agente representativo, una empresa, y nosotros estamos en un nivel de capital consistente con la curva marginal de costos y curva de costos medios de corto plazo número 1. Tenemos el nivel de capital número 1 y estamos produciendo el nivel de producción Q0. ¿Sí? Y hay otras empresas que están funcionando en ese momento en el mercado y están con otros niveles de producción y demás. Nosotros en algún punto podremos cambiar para el año que viene, para el siguiente momento, si decidimos, por ejemplo, incrementar nuestra cantidad de capital. Y podríamos movernos, no en el corto plazo, pero sí a mediano plazo, de la curva de costos plazo, del nivel 1 a la de nivel 2 o a la de nivel 3. Y no necesariamente todas las empresas en el corto plazo están en el mismo nivel de capital. Algunas pueden estar dimensionadas con el nivel de capital 1, otras con el nivel de capital 2 y otras con el nivel de capital 3. ¿Sí? Cada una de las empresas tiene un comportamiento. Lo que nosotros vamos a ir viendo, y lo vamos a ir viendo también en lo sucesivo, es que el comportamiento a largo plazo tiene la posibilidad de ser analizado y tiene un resultado esperable a largo plazo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender que estas curvas de costos marginales y de costos medios de corto plazo pueden corresponderse a diferentes dotaciones de capital y son consistentes con una de largo plazo que envuelve a todas estas curvas de corto plazo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una parte. Esto es solamente como para que ustedes les quede el concepto. La verdad que nosotros no les vamos a estar tomando en los exámenes casos donde tengamos funciones de producción de dos productos, pero sí me interesa que ustedes se lleven este tema incorporado de manera genérica y sí que, aparte, ya que está en el capítulo del libro, entiendan cualquier duda que pueda llegar a generarse. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Acá lo que tenemos es una curva de transformación del producto. ¿Sí? Esto era las posibilidades que nosotros teníamos de producir. Nosotros podíamos dedicarnos, por ejemplo, exclusivamente a producir los automóviles, es decir, lo que está en el eje X, y concentrarnos exclusivamente en eso. O podríamos dedicarnos a producir tractores y concentrarnos exclusivamente a lo que está en el eje Y. Si nosotros nos decidimos a trabajar exclusivamente con automóviles, nosotros podríamos alcanzar una cierta cantidad de producción, ¿sí? Y también podríamos hacer para una curva como la que está ahí, tanto la curva O1 como la curva O2, nosotros podemos alcanzar esos dos puntos. Lo que no podemos hacer es conseguir ambos dos al mismo tiempo. Ahora, podríamos hacer una situación intermedia, ¿no? Podríamos agarrar y decir, mirá, en lugar de producir 10 automóviles o alternativamente 10 tractores, podríamos agarrar y decir, bueno, hagamos una parte y una parte. Si nosotros hiciéramos una simple combinación lineal, nos moveríamos a lo largo de esa línea punteada que está ahí abajo. Esa línea punteada es una simple línea que nos une las diferentes opciones.
tanta cantidad de automóviles con tanta cantidad de tractores. Ahora, la curva de transformación de producto, esta que estamos viendo acá, tiene una cierta curvatura. Y esta curvatura, ¿qué es lo que está tratando de explicarnos? Lo que nos está diciendo es, miren, nosotros podríamos tomar como tenemos dos plantas, ¿no? Una planta que se dedica a automotores y la otra a tractores, y como son, las podemos tomar como si fueran dos empresas independientes. Ahora, el hecho de tener la producción de ambas cosas de manera simultánea, a veces nos genera a nosotros una ventaja. Y esa ventaja que nosotros vamos a estar teniendo es lo que se denomina economías de alcance. ¿Sí? Economías de alcance es esa ventaja que nosotros tenemos por estar produciendo estos dos bienes que tienen ciertas similitudes, ¿no? Entonces, esas cosas en común hacen que nosotros podamos estar obteniendo no simplemente una combinación lineal, es decir, en lugar de hacer 10 y 10, 10 o 10, podríamos hacer 5 y 5, podemos hacer haciendo uso de las economías de alcance más que 5 y 5. Podríamos a lo mejor hacer 6 y 6. Y esas dos adicionales son esas dos que nos ganamos por estar en la misma empresa haciendo estas dos actividades de manera simultánea. ¿Se entiende? Esta es la curva de transformación del producto que nosotros estamos teniendo en este gráfico. ¿Sí? Esto es lo que se entiende como economía de alcance. Si nosotros tenemos que en lugar de tener ventajas por estar teniendo dos actividades en conjunto, sino en lugar de tener economías de alcance positivas, tenemos economías de alcance negativas, o lo que es deseconomías de alcance, obviamente nosotros lo que tendríamos es que en lugar de tener esa concavidad pasarían a ser convexas al origen, esa curva de transformación. Y lo que nosotros vamos a estar viendo es el grado de economías de alcance va a estar asociado a qué es lo que te conviene, si ganas o no por estar haciendo estas dos cosas de manera simultánea. Esto es lo que nosotros teníamos en este capítulo, básicamente en todo lo que tiene que ver con costos de corto plazo y de largo plazo. Pero lo que tienen ustedes en este apéndice del capítulo 7 es cómo se relaciona esto de manera directa con teoría de producción y hacer un análisis matemático de los ejercicios, ¿no? Estos ejercicios que son muy similares, totalmente análogos a los que nosotros teníamos en teoría del consumidor, y la analogía es tal que lo que nosotros tenemos es, miren, acá hay dos ejercicios que nosotros podemos plantear. Nosotros lo que podemos hacer es minimizar el costo de producción sujeto a un cierto nivel de producción o maximizar el nivel de producción sujeto a un costo. ¿Cuál es el equivalente en teoría del consumidor? Sería minimizar el gasto, alcanzar un cierto nivel de utilidad, o maximizar el nivel de utilidad sujeto a un nivel de ingreso o renta, ¿no? Y la resolución de los ejercicios desde el punto de vista matemático es muy similar a la que teníamos antes, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un ejercicio, matemáticamente se plantea de manera análoga a la que tuvimos en teoría del consumidor. Tenemos una minimización del costo sujeto a un cierto nivel de producción, y la función de costos es W por L más RK, donde W es el precio que nosotros tenemos que pagar por unidad de trabajo y R es el nivel de precio que nosotros tenemos que pagar por unidad de capital. El costo que nosotros asumimos es WL más RK. Esto viene a ser similar al gasto que nosotros teníamos de asumir de una compra de X1 y X2 en teoría del consumidor. Acá lo que nosotros tenemos es el costo de contratar cierta cantidad de trabajadores y cierta cantidad de unidades de capital. Y la restricción en esta minimización del costo sujeto a un cierto nivel de producción es alcanzar un nivel de producción de Q0, es cumplir esa orden de compra que nosotros logramos como compañía, y tenemos que alcanzar esas 100 unidades producidas para a nuestro cliente cumplirle lo que habíamos comprometido. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a tratar de cumplir con nuestro cliente de 100 unidades producidas al mínimo costo posible. Y para eso, ¿cómo lo resolvemos? Armamos la función de Lagrange y resolvemos primero la función que queremos optimizar. ¿Cuál es lo que queremos optimizar? En este caso el costo, más un multiplicador de Lagrange multiplicado por la restricción escrita en forma implícita. La restricción en nuestro caso es que el nivel de producción sea 100 unidades, 90 unidades, el nivel de producción que yo había comprometido en esa orden de compra que me colocó mi cliente. Y digo, bueno, acá lo que vamos a tener que armar es un lagrangiano donde ponemos WL más RK más este multiplicador multiplicado por la función de producción menos ese nivel de producción objetivo que nosotros tenemos, ¿sí? El multiplicador que nosotros hubiéramos usado en teoría del consumidor en este caso hubiera sido mu.
en teoría del consumidor. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve de la misma manera que se había resuelto antes. Hacemos la derivada de la función de Lagrange respecto del capital, la derivada de la función de Lagrange respecto del trabajo y la derivada de la función de Lagrange respecto del multiplicador de Lagrange. En este caso pusimos lambda. Y las derivadas van a tener un comportamiento muy similar al que teníamos en teoría del consumidor. Recuerden cuánto les daban las derivadas en teoría del consumidor. Cuando hacíamos la derivada de la minimización teníamos el precio de x1 menos mu, que era el multiplicador de la minimización en teoría del consumidor, por utilidad marginal del bien x1. Acá lo que tenemos es la derivada de la función de Lagrange respecto del capital va a ser R, que es el costo que nosotros pagamos por unidad de capital, menos lambda por el producto marginal del capital. ¿Sí? El producto marginal del capital, recuerden que es, matemáticamente hablando, la derivada de la función de producción respecto del capital. ¿Sí? Lo mismo cuando hacemos la derivada de la función de Lagrange respecto del trabajo. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar W, que es el costo que nosotros tenemos que pagar por unidad de trabajo que contratemos, menos lambda por el producto marginal del trabajo. La derivada de la función de Lagrange respecto al multiplicador de Lagrange, siempre lo que nos va a dar es esa restricción escrita en forma implícita que nosotros habíamos puesto. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos. Después lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho en todos los ejercicios de teoría del consumidor. Agarramos la ecuación 1, la reescribimos mandando del otro lado de la igualdad, entonces nos queda R es igual a lambda por el producto marginal del capital y W es igual a lambda por el producto marginal del trabajo. Y una vez que reescribimos la ecuación 1, reescribimos la ecuación 2, lo que vamos a estar haciendo es o despejamos lambda para igualar un lambda con el otro lambda, o lo que hacemos es 1 sobre 2. ¿Sí? Acá lo que tenemos es, hacemos iguales el producto marginal del capital respecto de el producto marginal del trabajo es igual a R sobre W. Entonces ahí lo que tenemos es la tasa marginal de sustitución técnica igual al cociente de costos de los factores productivos, o lo que hacemos es producto marginal de capital sobre R igual producto marginal de trabajo sobre W. Esto es como a ustedes les resulte más cómodo. En cualquiera de las dos vamos a llegar al mismo lugar y vamos a tener que este multiplicador que nosotros estamos teniendo es, en este caso, como era mu, el precio sobre la unidad marginal. Acá lo que tenemos es algo muy similar. ¿Sí? Las ecuaciones 1 y 2 reescritas, lo planteamos de otra manera, y lo que tenemos entonces es que este multiplicador, este lambda, ¿sí? ¿Qué va a significar desde el punto de vista económico? Lo que va a estar significando es el costo marginal de producción. ¿Por qué? Porque lo que está diciéndonos es, mirá, lambda es igual a R sobre el producto marginal de capital. Ponerle que R es igual a un peso. Un peso es lo que nosotros tenemos que pagar por retener una unidad de capital adicional. Y pagamos un peso y obtenemos una unidad adicional producida. El producto marginal de capital es 1. Entonces, ¿cuánto fue el costo marginal? Un peso sobre una unidad producida adicional. Lambda es el costo marginal, el costo que a mí me generó tener una unidad producida adicional. Si R en lugar de haber sido un peso hubiera sido 2 pesos, yo hubiera tenido que gastar 2 pesos para contratar una unidad adicional de capital y el producto marginal de capital sigue siendo 1, con lo cual gasté 2 pesos para tener una unidad de capital adicional, y con esa unidad de capital adicional una unidad producida final adicional, con lo cual el costo marginal 2 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es lo que nosotros tenemos y así podemos obtener la resolución de ejercicios muy similares a los que ustedes ya resolvieron. La práctica es enteramente igual a la que ustedes tenían en teoría del consumidor, pero con la adaptación a teoría de la producción, y ustedes tienen en la guía de ejercicios cómo se puede ir resolviendo cada uno de estos casos. De hecho, cuando entran en la guía de ejercicios, tienen cada uno de estos ejercicios con casos prácticos, con números y valores como para que ustedes puedan practicar. Ahora también teníamos el ejercicio alternativo que nosotros podíamos realizar, ¿no? El ejercicio dual. En lugar de minimizar el costo de alcanzar un nivel de producción, nosotros podemos haber dicho, mira,
con 100 pesos que nosotros podemos asumir, con los costos que nosotros podemos asumir de 100 pesos, cuánto es el máximo nivel de producción que nosotros podemos alcanzar para después venderlo en el mercado. Entonces ahí lo que nosotros tendríamos es buscar maximizar el nivel de producción con los costos que yo puedo asumir. Entonces yo digo, mirá, yo con 1 millón de pesos, con 10 millones de pesos que tengo disponible, voy a producir lo más posible y esa producción la voy a vender después en el mercado. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es optimizamos el nivel de producción con los costos que nosotros podemos asumir. ¿Cómo es el ejercicio? El ejercicio es maximizar el nivel de producción sujeto a el nivel de costo que nosotros podemos asumir. Y la resolución es enteramente igual que nosotros teníamos en teoría de producción. Hacemos el lagrangiano, la función objetivo, como vemos en esta diapositiva, nivel de producción, ponemos el multiplicador asociado a la función de costos, resolvemos y obtenemos el otro ejercicio. La lógica es exactamente igual a la que nosotros teníamos en teoría del consumidor. Con esto se cierra lo que nosotros tenemos en el capítulo 7 y el capítulo 7 con su apéndice respectivamente.